contable. Yo soy Milady y les voy a presentar como tema inicial los inventarios. ¿Qué es un inventario? Es una cantidad de bienes o materiales en el control de una empresa que son mantenidas durante un tiempo en un estado no productivo o de ocio, esperando su uso o venta. Son de gran importancia porque los procesos de demanda y suministros difieren en la razón a las cuales estos procesos proveen o requieren las unidades en inventarios. ¿Qué son los inventarios? Los inventarios son parte vital de un negocio. Pueden ser una industria, un supermercado o una tienda departamental o cualquier tipo de empresa. No importa la naturaleza de sus operaciones, todos ellos llevan un inventario de sus productos para poder satisfacer las demandas de sus clientes. Ahora veremos cuáles son las funciones de un inventario. ¿Para qué nos sirven los inventarios? Nos ayudan a protegernos contra faltantes, errores y escaseces. Toman ventaja del ciclo del orden, toman ventaja así los precios que aumentan, facilitan la producción de diferentes productos en las mismas instalaciones, proporcionan un medio para obtener manejo de materiales en lotes económicos y obtener así descuentos por cantidades. Pero veremos ahora cuáles son los objetivos de un inventario, para qué nos sirven los inventarios. Los inventarios tienen un objetivo, es el de proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a una empresa para no padecer desabasto ni contar con exceso en su almacén o bodega. El inventario es un elemento de la contabilidad de costos que permite determinar el valor de cada unidad de la materia prima que se produce o de cada unidad de producto terminado para la venta, para utilización o, de ser necesario, a las fluctuaciones de los precios. ¿Qué determina un inventario? El inventario se puede determinar por periodos. Si utilizamos la fórmula de inventario inicial es igual a inventario final más costo de mercancía vendida menos el costo de las compras del periodo. Tendremos un mejor resultado del inventario si utilizamos el método de contabilización de inventarios perpetuos o, como mejor conocido, o el de inventario periódico, para llevar un mejor control de los elementos existentes en un momento determinado y poder ajustar el inventario en unidades o en valor. Ahora a continuación veremos los tipos de inventarios, sus técnicas y su uso. Como podemos ver, existen 7 tipos de inventarios. Entre los que podemos mencionar está el cíclico, el periódico, a mano, el ABC, el de seguridad, el de manufactura y por último el estacionario. También se pueden definir como un inventario por medio de los costos, como son el costo básico y que a la vez se divide en 3, y son el costo de mantenimiento y manejo, el costo de pedido y los costos totales, los cuales también podemos utilizar para poder tener un mejor inventario en nuestra administración. Las técnicas de inventario, y son el primer método es el ABC, que consiste en dividir el inventario en 3 grupos para determinar el nivel y tipo de procedimiento de control. El modelo de la cantidad económica de pedidos, como sus siglas son CEP, que determina el monto de pedido que reduzca al mínimo el costo total del inventario. Y el tercero y el último es el punto de reorden, como sus siglas son PR. Este determina el momento adecuado para formular un pedido en la cantidad que señala el modelo de la CEP.
Por otra parte, veremos el análisis financiero. ¿Cómo podemos elaborar un análisis financiero? En la cual debemos de tener en cuenta como primer punto la utilidad neta incide al aportar gastos como arrendamiento o compras de bodegas. Segundo punto, debemos de tener el flujo de efectivo. Este impacta en la conocida prueba ácida. Y como tercer punto, el retorno sobre la inversión. Utilidad neta más activo total. Impacta tanto la utilidad neta por la vía del gasto, como ya se explicó. Ahora hablaremos sobre los pagos anticipados. ¿Qué son los pagos anticipados? Estos son activos derivados de pagos efectuados en efectivo o equivalentes, cuya finalidad es asegurar el abastecimiento de bienes, servicios u otros beneficios que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad. Pero estas cuentas, la naturaleza de la cuenta es una cuenta de saldo deudor. Forma parte de la cuenta del grupo del activo, es subgrupo de otros activos y perteneciente al activo diferido. Su objetivo de esta cuenta es establecer las normas de evaluación, presentación y revelación relativas al rubro de pagos anticipados. Tipos de pagos. ¿Cuáles son los tipos de pagos más conocidos? Son bienes que se van a adquirir en periodos posteriores al pago anticipado. Y los servicios u otros beneficios que se van a recibir en periodos posteriores al pago. Características de esta cuenta. Punto número 1. Es un solo pago. No se transfieren a la entidad los beneficios y riesgos inherentes a las partidas que está por adquirir. Punto número 2. Pagos parciales. Se transfieren los beneficios y riesgos inherentes al bien por los que se realizaron los pagos. ¿De qué forma se presenta en el estado de posición financiera? Esta cuenta es en el último rubro del activo circulante, dentro del rubro de pagos anticipados a corto o largo plazo. Los pagos anticipados, como ya había mencionado, estos aumentan al momento que son cargados y disminuyen cuando la cuenta es abonada, conforme se va utilizando el pago que se hizo de manera anticipada y por la parte gastada se manda a gastos de operaciones. Los gastos anticipados, ¿qué son? Son aquellos que han pagado en un ejercicio, pero que corresponden al siguiente. Cuando se trata de gastos, estas cuentas se periodifican, figuran en el activo corriente del balance en su apartado 5. Periodificaciones a corto plazo. Los gastos pagados por anticipado pertenecen al activo de la entidad y más concretamente al activo corriente. Los gastos prepagados o pagados por anticipado van colocados en el balance general en el activo circulante en cargos diferidos a corto plazo. Y las cuentas auxiliares son seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, impuestos pagados por anticipado, alquileres, publicidad, suscripciones, entre otros más, revistas pagadas por anticipado. Ahora, como podemos ver, se pueden registrar de dos formas los gastos anticipados. De la primera manera es con cargo a una cuenta del activo, que son o pudieran ser seguro pagado por anticipado, cargado,
abonado a bancos, con cargo a una cuenta de gastos, que pudiera ser gastos de seguro cargados, abonados a bancos. Ahora veremos las cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? En contabilidad, una cuenta por pagar es cualquier aporte de una parte deudora que aparece como resultado de una compra de bienes o servicios en términos de créditos a una parte acreedora. Por otro lado, o en otras palabras, consiste en una obligación, una deuda que posee una empresa relacionada con su actividad económica. Estos tipos de obligaciones son créditos por la compra de materiales e insumos que no están vinculados a entidades bancarias. ¿Cómo se clasifican estas cuentas por pagar? Según el tiempo de vencimiento acordado con el acreedor, existen diferentes tipos de cuentas por pagar, como son las cuentas por pagar a corto plazo, que también estas son conocidas como pasivo corriente, o cuentas por pagar a largo plazo, que son las cuentas del pasivo no corriente. Ahora, realicé una entrevista sobre el tema de cuentas por pagar, la cual constó de 10 preguntas y fueron realizadas al contador Eduardo Rosado sobre el manejo de las cuentas por pagar en una empresa. Aquí les hablaré sobre las preguntas que fueron relacionadas en la entrevista. ¿Qué son las cuentas por pagar para una empresa? En la cual se determina que son aquellas deudas que encontramos con diferentes proveedores, que contraemos con diferentes proveedores como consecuencia de haber adquirido bienes o servicios. Ahora, abordaremos la segunda pregunta. ¿Cuál es el papel de las cuentas por pagar en esta empresa? Es la de gestionar los pagos internos de los gastos de la empresa, como son viajes y asuntos menores de flujo de efectivo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el proceso de las cuentas por pagar? Estas cuentas tienen un procedimiento que se lleva a cabo al realizar el pago a los proveedores y consta de la recepción de la factura, revisión de los detalles de la factura, actualización de los registros y la realización del pago como último momento. Ahora, ¿cómo se generan las cuentas por pagar en una empresa? Cuando adquirimos materiales, bienes o servicios necesarios para la empresa y no se cancelan inmediatamente. Quinta pregunta. ¿Qué son las cuentas por pagar comerciales? Son aquellas cuentas que la empresa debe a sus proveedores por suministro de materiales o de materia prima necesaria para el funcionamiento de las mismas. Ahora pasamos a la sexta pregunta. ¿Cómo se clasifican las cuentas por pagar en una empresa? Estas se clasifican según el tiempo de su vencimiento, acordado con el acreedor, y son las cuentas por pagar a corto plazo. Ahora, ¿qué es un cargo diferido? Los cargos diferidos representan los bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos entre otros periodos. Octava pregunta, ¿qué es un pago anticipado? Es un cargo diferido a corto plazo y que representa una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio. Novena pregunta, ¿a qué se refiere con la aplicación de resultados? Esto hace mención a la operación que todas las empresas realizan al finalizar cada ejercicio económico y que tienen como fin saldar el saldo del ejercicio de acuerdo a la legislación y a la aprobación de los socios. ¿Cuáles son las normas de información financiera que utilizamos?
en estas cuentas por pagar que apliquen son la serie de normas de evaluación, presentación y revisión, en las cuales son las siguientes. Norma de información financiera 1. Efectivo y equivalente de efectivo. Norma de información financiera 2. Es inversión en instrumentos financieros. Norma de información financiera 3. Cuentas por cobrar. Norma de información financiera 4. Relacionada a los inventarios. Norma de información financiera 5. Relacionada a los pagos anticipados. Y la última, que es la norma de información financiera 6, que se relaciona con las propiedades de planta y equipo. Para este tema hemos concluido que las cuentas por cobrar son un factor muy importante para las empresas, pues si no hay un buen manejo de estas, pueden llevar a consecuencias graves como el quiebre de ellas. Es por eso que llevar un buen control de los clientes que tienen deudas y un buen sistema de cobranza efectivo facilitan a la empresa alcanzar los objetivos financieros deseados. Ahora hablaremos sobre las obligaciones acumuladas. ¿Qué son las obligaciones acumuladas? También llamadas devengadas. Son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor, e incluyen las partidas que se deben a los empleados, por ejemplo, causa de las partes proporcionales de las vacaciones, a la cual también podemos hablar de pagos de obligaciones. ¿Qué es un pago de obligaciones? Es el pasivo que representa un costo o un gasto derivado de servicios o beneficios recibidos antes del cierre del periodo a reportar, pero que aún no han sido pagados. Operaciones de las cuales se originan. Un ejemplo pueden ser los intereses devengados sobre un documento por pagar, los sueldos pendientes de pago en una fecha determinada, las cuotas al IMSS y al Infonavit y los gastos por energía eléctrica, teléfono, etc. ¿Cuáles son las normas de evaluación? El pasivo debe reconocerse por el importe recibido o utilizado. El pasivo por emisión de obligaciones debe representar el importe a pagar por las obligaciones emitidas, de acuerdo con el valor nominal de los títulos menos el descuento o más la prima por su colaboración. ¿Cómo las debemos presentar en los estados financieros? Los rubros integrantes del pasivo deben ser presentados en el balance general de acuerdo a su exigibilidad, clasificación o a corto o largo plazo. El pasivo a corto plazo debe presentarse como el primero de los grupos del pasivo en el balance general, y el pasivo a largo plazo debe clasificarse en un renglón por separado. Para la presentación de los diferentes conceptos del pasivo en el balance general, se deben considerar la agrupación de pasivos de naturaleza semejante, como las condiciones de exigibilidad e importancia relativa. Las provisiones deben presentarse en el balance general por separado del resto de los pasivos, clasificados a corto o largo plazo. ¿Cuáles son las normas de información financiera que utilizamos o aplicamos para este rubro? Como es el boletín C9, que se relaciona a pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, el cual representa un avance importante en materia de convergencia con las normas internacionales de información financiera, o sea, por sus siglas IFRS en inglés, al eliminar las diferentes identificaciones entre las normativas mexicanas y la internacional. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta pronto.